¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video, utilizando GeoGebra nuevamente, vamos a explicar función cuadrática. Una función cuadrática es una función del tipo f de x igual, voy a poner la fórmula general, a x al cuadrado más bx más c. Esta que ven acá es la fórmula general de una función cuadrática. Voy a poner un ejemplo numérico. Vamos a trabajar, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 4x menos 1. Acá tenemos una función cuadrática. Analicen la gráfica de esa función cuadrática. La gráfica de la función cuadrática que están viendo, todas las funciones cuadráticas tienen una gráfica que tiene forma de parábola. En este caso vamos a hacer un análisis gráfico e interpretar bien los datos que estamos viendo a partir de la gráfica. Cuando los brazos de la parábola apuntan hacia arriba, podemos identificar que el valor que están viendo acá, ese valor, el que está al lado de la x al cuadrado, o sea, como lo mostré antes, el valor de la a en la fórmula general es positivo. ¿Qué pasa cuando es positivo? Los brazos van para arriba. ¿Qué pasaría si es negativo? Los brazos van para abajo. Primer dato importante de color. Vamos a volver a ponerlo positivo. Otro dato importante. Las parábolas cortan al eje Y y ese corte se puede identificar en la fórmula mirando el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Este menos 1 que están viendo acá. Es el número que no tiene x. ¿Dónde está el corte? Como lo están viendo por acá, menos 1. Y ese punto, fíjense, lo podemos poner si hacemos intersección del eje X con la recta. Ahí está. El punto 0, menos 1 es el punto de intersección con respecto al eje Y. ¿Qué otra cosa podemos buscar como intersección también? Lo que se denomina raíces de la función cuadrática. Las raíces son los puntos donde la parábola, los brazos, cortan al eje X. De la misma forma, con este programa ponemos la función intersección, seleccionamos el eje X y seleccionamos la parábola. Y ahí fíjense que aparecen, bueno, obviamente con número decimal, pero aparecen los puntos de intersección con respecto al eje X. Como mucho, una función cuadrática puede tener dos raíces. Como está elevado al cuadrado, me da esa pauta. Si estaría elevado al cubo, puede tener como mucho 3 raíces. En este caso, como mucho puede tener 2 raíces. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, si yo tendría acá en vez de menos 1, tendría más 2. Fíjense, en ese caso, la ordenada origen pasa a ser 2. Y fíjense cuando dice C indefinidos, porque solamente hay un punto de corte con respecto al eje X, en ese caso. O sea, que pasamos antes, en el ejemplo anterior, a tener, antes teníamos 2 raíces, ahora tenemos una sola. ¿Y qué pasa si yo modifico ese valor y le pongo 3? Claro, la gráfica se va moviendo hacia arriba. Y cuando acá en el programa me dice C y B indefinidos, es porque no tiene ningún corte con respecto al eje X. Las raíces son los cortes respecto al eje X, pero también son las soluciones de una ecuación de segundo grado, que es lo que podemos obtener con la fórmula general de la resolvente, que la voy a, a medida que voy editando el video, lo voy a poner por acá. Ahora, gráficamente, yo no tengo ningún problema para hacer el gráfico, bueno, perfecto, pero cuando resuelvo una ecuación de segundo grado y el discriminante me da menor a 0, eso significa que no tiene solución la ecuación de segundo grado, lo que no significa que una función cuadrática no se pueda graficar. Ahora, miren, imaginen qué hubiese pasado si yo modifico este valor que está acá. Así como está, pongo menos 2. Claro, ahora aparecen las intersecciones con respecto al eje X. Esto también es importante. Determinante el signo que tiene el coeficiente A en una función cuadrática, porque depende de ese valor de lo que estamos hablando a veces también. Hay mucha interpretación que podemos hacer respecto a esto. Ahora, ¿qué pasaría si yo al término B, porque hablé del término A y el término C, pero ¿qué pasa si el término B es 0? Lo borro directamente. Fíjense, ¿ven algo en particular? Que 2 sobre el eje Y.
Miren, si yo modifico esto, le pongo lo que sea, por ejemplo más 6, sube con el más 6, menos 4 y borro el 6, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿A dónde fue? Sube y baja ahí, sobre el eje Y. ¿Qué pasa con los brazos? Si yo pongo más 3 no, directamente pongo 4. ¿Qué pasó ahí? Sigue apoyado sobre el eje Y, pero cuando aumento los valores de A, otra característica, aumento, vamos a suponer que pongo, no sé, 12. Cada vez a mayor valor del coeficiente A, más fina se pone la parábola. Y si yo hubiese puesto 1 sobre 8, fíjense, cada vez se hace más ancha la gráfica de la parábola. Esto también es muy importante. Si los valores son muy grandes, los valores de A son muy grandes, la parábola es muy angosta. Si los valores son muy chicos, la parábola es muy ancha. Y si el término B no está, fíjense que lo que hace la gráfica es apoyarse en el eje Y y sube y baja, depende el signo que tiene el término C, y se ensancha o se afina, si lo podemos decir así, respecto al valor que tiene acá. Y el signo positivo o negativo hace que los brazos de la parábola apunten hacia arriba o hacia abajo. Estas son las consideraciones casi generales que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ponerle más 2x, que tenemos que tener en cuenta respecto a esto. Otro punto importante, otro análisis importante también es el tema de intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bueno, cuando el valor A es positivo, la función es decreciente hasta el vértice y luego es creciente a partir del vértice. ¿Cómo podemos identificar el vértice? Bueno, vamos a una función que está por acá. Estos serían los x1 y x2. Vamos a poner el punto medio de ese segmento entre este punto y este punto. El punto medio está acá. Vamos a trazar una recta que pase por acá y que sea perpendicular. Ahora van a ver por qué estoy haciendo esto. Vamos a ponerle de otra forma. Lo que ustedes están viendo ahí es el eje de simetría de la parábola. Esto también es recontra importante. Fíjense, vamos a modificarle un poquito acá. Vamos a poner más 2. Bueno, ahí no se ve ningún punto de intersección. No me salió este ejemplo. Vamos a poner menos 1. Vuelve a estar el eje de simetría. Y vamos a identificar este punto por acá. Vamos a trazar una recta paralela a este punto, a esta recta. Lo que ustedes están viendo ahí, esta línea de puntos se llama eje de simetría. Esta línea de puntos la puse para que vean que la intersección entre esta y esta es el vértice. Lo voy a poner por acá. La intersección entre este punto y este punto es el vértice. Ese punto que están viendo ahí es el vértice. El punto F, que es el menos 0,5 menos 1,5, es el vértice de la parábola en este momento. Y el vértice es el punto, en este caso es el punto mínimo de la función cuadrática. ¿Qué pasaría si tengo esto? Lo mismo, pero con el
los brazos para abajo, tengo menos 2. Teniendo en cuenta que no tiene raíz, a mí no me lo grafica, pero pasa por acá el eje de simetría. Yo lo grafiqué puntualmente todo para que se vea en este ejemplo. Las raíces, en este caso, las raíces son estas, el vértice es ese, el eje de simetría es este, que están viendo acá, y es decreciente desde menos infinito hasta menos 0,5 y es creciente desde menos 0,5 hacia más infinito. También lo que podemos analizar es el conjunto de positividad y negatividad. Es positiva hasta la raíz y después de la raíz. Todo lo que está por debajo del eje X es negativo y todo lo que está por encima del eje X es positivo. La ordenada de origen de esta parábola es menos 1, como ya lo dije antes, y el eje de simetría es la recta perpendicular al eje X, o si lo queremos ver de otra manera, es la recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola. Bueno, espero que con estas consideraciones hayan entendido un poquitito más el tema del análisis de una función cuadrática usando GeoGebra. Ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Si quieren que explique alguna otra cosa también, y si no se entendió algo puntual de esta explicación y quieren que profundice algo más, lo voy a hacer cuando me haga un tiempito. Nos estamos viendo. Buena semana. Chau, chau.